Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar una nueva clase de ginecología. En esta oportunidad revisaremos lo que tiene que ver con miomatosis uterina. Vamos a entender básicamente el concepto de mioma y los distintos tipos de miomas que podemos encontrar de acuerdo a la localización de estos. Evidentemente que vamos a abordar los síntomas más frecuentes y las medidas que tenemos nosotros a mano para resolver esta situación, que básicamente tienen que ver con una derivación oportuna al especialista. Vamos a partir definiendo lo que es un mioma, y lo primero que tenemos que entender es que es un tumor. Es un crecimiento que no corresponde a una normalidad del cuerpo humano. Sin embargo, es un tumor benigno, ya que guarda importantes diferencias con los que son los tumores malignos. El tumor benigno no tiene la capacidad de desarrollar metástasis, no tiene la capacidad de ramificarse, sí puede crecer, y además el tumor benigno está encapsulado, lo que permite un mejor control de la lesión. Ahora, el mioma es un tumor que está solamente en el útero, no es un tumor que podamos encontrar en otro tipo de órgano. ¿A partir de qué se forma este tumor? A partir de las fibras musculares lisas que están contenidas en el útero. Por lo tanto, miomatosis es el nombre de la patología en la cual vamos a encontrar uno o más miomas en el útero. La frecuencia es relativamente alta, obviamente que dependiendo de la edad y de la raza de la mujer, se habla de que entre un 20 y un 50% de todas las mujeres podrían tener miomas. De las miomatosis que existen, el 50% de ellas podría cursar en forma asintomática, porque la capacidad del mioma de provocar molestias obedece a su tamaño y a la cantidad y a la ubicación. Se ha encontrado que hasta en un 50% de las mujeres en edad reproductiva presentan miomatosis. Sin embargo, el grupo de más riesgos parece ser sobre los 35 años, incluso sobre los 40. Los factores de riesgo tienen que ver con raza, con edad, con paridad y con peso. En el caso de la raza, los estudios indican que es 3 veces más frecuente en mujeres de raza negra, pero de raza negra afroamericana. Mujeres negras de Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, es raro en la raza africana. La edad, ya lo habíamos mencionado, sobre los 35, incluso sobre los 40, tiene que ver con la exposición a estrógenos. Hay estudios que demuestran que el mioma es hormonodependiente y principalmente depende del estrógeno. Por lo tanto, mientras más edad tiene la mujer, más años de su vida ha estado expuesta a esta hormona. En el caso de la nuliparidad es la misma cosa. Si no se embaraza, es más tiempo el que va a estar expuesta a estrógenos. En el caso del peso, tiene que ver con la capacidad que tiene la grasa corporal, la grasa periférica, de contribuir a la síntesis de estrógeno. O sea, la mujer obesa produce también en su grasa periférica más estrógenos del que se produce normalmente en los ovarios. Bueno, en cuanto a la generalidad, es una patología eminentemente femenina, está circunscrita al útero, no está en otros órganos, y los miomas, dependiendo del lugar en el que se ubiquen y el tamaño que tengan, van a recibir distintos nombres, van a provocar distintas molestias. El tamaño es variable. Aquí vemos una imagen en la que se presenta un mioma de unos 22 centímetros más o menos. Y en cuanto a la etiología, ya habíamos adelantado que tiene que ver con una estimulación estrogénica. Esto lo vienen diciendo diversos estudios clásicos desde el año 1970 y que se siguen corroborando. Pero también hay evidencia en estudios más nuevos de que las progestinas también podrían ayudar al crecimiento del mioma. Esto básicamente porque hay estudios como el de Kamaguchi de 1989 que han logrado demostrar que es en la fase lútea, cuando normalmente la mujer produce más progestinas, cuando crecen más los miomas. Ahora, el tumor se formaría a partir del músculo liso de la pared uterina. Esa es, digamos, la materia prima del mioma. Hay factores de protección y que también tienen que ver con contrarrestar la estimulación estrogénica. Si una mujer se embaraza mucho, significa que va a tener periodos largos de más o menos 9 meses en los cuales no va a tener exposición a estrógenos. Y mientras más veces se embarace, más periodos de no exposición a estrógenos va a tener. Ahora, el uso de anticonceptivos pareciera ser contradictorio a lo que estamos diciendo, porque los anticonceptivos
contienen estrógenos y progestinas también, pero la dosis que contienen es muy baja en comparación a lo que normalmente una mujer podría tener en su torrente sanguíneo. El tabaco, sí, el tabaco se considera un antiestrógeno. Las mujeres que fuman podrían ver disminuida su producción estrogénica. Ahora, si uno lo quiere ver como algo bueno, positivo, como protector, sí, pero para estos efectos, porque de todas maneras el tabaco sigue siendo muy dañino y uno de los principales causantes de cáncer pulmonar. Bueno, referente a los tipos de mioma, van a tener distintos nombres según dónde se ubiquen dentro del útero y también van a tener distinta frecuencia dependiendo de cuál es el mioma que se presenta más o menos. En este caso, el intramural es el que ampliamente supera a los demás. Casi en un 70% de los casos de miomatosis corresponden a miomas intramurales. Y esto tiene que ver, y lo vamos a ver en las gráficas siguientes, porque el mioma comienza siendo un mioma intramural y luego, por el tipo de crecimiento que tiene, se propaga o crece hacia ciertos sectores del útero, por lo cual recibe el nombre que vamos a ver a continuación. Ahí están entonces los tipos de mioma. Si nos vamos a la imagen del corte, todo esto internamente es miometrio. Toda la pared del útero está compuesta de músculo y es miometrio. Por fuera está la capa serosa y por dentro está la capa mucosa. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Y por fuera también están los ligamentos que fijan los ovarios, como el ligamento útero-ovárico, o los ligamentos que fijan el útero hacia los órganos vecinos. Por lo tanto, todo aquel mioma que crezca y que se desarrolle dentro de la pared o muro, de ahí el nombre de intramural, va a recibir dicho concepto. ¿Ya? Mioma intramural, el que crece en el espesor del miometrio. Aquel mioma intramural que crezca hacia la serosa y protruya hacia afuera se va a llamar subseroso. Este que crece hacia los ligamentos va a recibir el nombre intraligamentario. Este también es un intramural, si ustedes se fijan, pero está más cerca del cérvix, por lo tanto recibe el nombre de cervical. Podríamos incluso llamarlo intramural cervical, porque sigue siendo intramural. Este de acá es un subseroso, al igual que este, con la diferencia que este creció, protruyó hacia afuera, se, entre comillas, alejó del útero, pero se mantiene unido por la misma capa serosa, que está estirada, está elongada, formando un pedúnculo o pedículo. De ahí el nombre de subseroso pedunculado. Este es un subseroso también. Vemos ahí que creció hacia la capa serosa. Este es un submucoso, porque creció hacia la mucosa, hacia la capa interna del útero, pero se mantuvo también unido por un pedúnculo. Este es un submucoso no pedunculado, submucoso nomás. Y este de abajo es un submucoso pedunculado, al igual que este de aquí, pero que, digamos, por gravedad logró salir del útero y alojarse en la cavidad vaginal. En cuanto a las características del mioma, hay que decir que macroscópicamente, si tuviéramos un corte, este es un dibujo el que está acá, si tuviéramos un corte de útero con miomas, veríamos que es muy diferente el color del mioma al color del resto del útero, por lo tanto es muy fácil de distinguir. Eso permite que se reconozca el mioma del miometrio sano. Ahora, puede ser único, un solo mioma, o puede ser múltiple, más de uno. Aquí vemos un corte real, que es lo que yo les decía, donde se aprecia claramente la diferencia entre el mioma, que es esto blanco de acá, y el resto del útero o miometrio, que es más rosadito. La visión microscópica presenta manojos de células musculares lisas, con escaso tejido conectivo lazo y pobre en vasos sanguíneos. Por lo tanto, el mioma no está demasiado irrigado, no recibe mucha irrigación sanguínea. El estudio histogenético demuestra que cada mioma corresponde a una sola estirpe celular. No hay distintos tipos de célula acá, sino que un solo tipo de célula que podría haberse desarrollado desde células totipotenciales. ¿Se acuerdan que hablamos de las células totipotenciales en la clase de endometriosis? Las células madre que tenían la capacidad de desarrollar y diferenciarse. Bueno, aquí aparecen nuevamente. ¿Qué les parece esta imagen? Esta es una laparoscopía, este es el útero acá. Si este es el útero y esto que tiene unido acá afuera no es útero y es un mioma, ¿qué tipo de mioma sería? Aquí lo están levantando. Subseroso.
Subseroso pedunculado si quisiéramos hilar más fino. Esta es una imagen intracavitaria, está dentro de la cavidad uterina y se ve un mioma que protruye, que está como colgando del techo del útero. Por lo tanto, está recubierto por mucosa y está pedunculado, unido por un pedúnculo. ¿Qué es lo que es? Un submucoso pedunculado. Esto de acá, otro ejemplo de subseroso pedunculado o pediculado, varios, más de uno. Y esto tiene que ver con los cambios degenerativos que puede tener un mioma. O sea, un mioma, si bien no se va a malignizar, sería raro, sí puede degenerar. Y dentro de la degeneración que tiene está la degeneración hialina, donde al corte se van a encontrar áreas de hialinización. Está la degeneración mixomatosa, que es una mezcla de mucosa y grasa, que es lo que se va a encontrar precisamente en el corte. Está la degeneración quística, que las áreas de hialinización, esas áreas blancas, se licúan, ¿ya? Se convierten en líquido, por lo tanto se convierte el mioma en sí mismo en un quiste. Eh, Puede calcificarse el mioma también, es parte de la degeneración que podría sufrir y esto se da básicamente en mujeres de edad más avanzada. La degeneración roja tiene que ver con presencia de sangre en el mioma, con hemorragias intratumorales, o sea, hemorragias dentro del mioma. Y la degeneración sarcomatosa se observa en mujeres postmenopáusicas y se manifiesta por un crecimiento rápido del tumor, lo cual no es habitual en el mioma. Vamos a hablar de cuadro clínico que va a depender en gran medida de dónde están ubicados los miomas. Ya vimos cómo se llaman de acuerdo al lugar en el que se ubican y eso va a condicionar molestias, porque si el mioma crece hacia adelante, hacia la vejiga, va a provocar una molestia. Si crece hacia atrás, hacia el recto, va a provocar otra molestia. Si crece hacia las trompas, va a provocar a lo mejor problemas con el transporte ovular. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente parte y esta, por supuesto, la dejamos hasta aquí.